Entonces empezamos, vamos a hacerlo muy cortito porque estamos un poco atrasados en la página 2, 3. Sanje shozan soje shonanda shanshu razu gazi shasu shi laji shinso yampe shonanje Roda Pechi Sanje Jupasho Sanje Shodan Soje Shonanda Shanshu Bazu Dadi Yasu Shi Gaji Shinso Yampe Shonanje Roda Pechi Sanje Jupasho Sanje Shodan Soje Shonanda Shanshu Bazu Dadi Yasu Shi Gaji Shinso Yampe Shonanje Roda Pechi Sanje Jupasho Tomo refugio en el Buda, el Dharma, la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta lección sobre el retiro. Particularmente vamos a responder algunas dudas, algunas preguntas sobre cómo hacer un retiro en tu propio hogar. Y puede ser interesante, beneficioso para todos aquellos que quieran realizar algún retiro. Aquí me voy a limitar a escuchar las peticiones que tenemos ya preparadas y a lo mejor a agregar algún consejo de nuestra parte. Vamos a ver que la mayoría de las preguntas que nos han llegado son sobre el aspecto práctico del retiro, cómo organizarnos, ¿no? Cómo estar presentes y sanos para que el retiro sea lo más beneficioso, lo más eficaz, la mejor inversión de nuestro tiempo. Y otra cosa es qué prácticas desarrollar, cuál es el contenido del retiro y cómo ejecutar esas prácticas. Entonces aquí nos vamos a enfocar por la mayoría de las necesidades de las personas en los aspectos prácticos. Primero, ¿cuáles son los mejores horarios? La mejor hora para meditar. Entonces, en nuestra práctica diaria se suele decir que el mejor tiempo para meditar es por la mañana, cuando la mente está más fresca, libre de todo el ajetreo, ¿no? De todos los problemas. Entonces, para la mayoría de las personas, científicamente podemos decir un 80% de las personas sería por la mañana.
Y algunas personas son búhos, están más despiertas, más atentas por la noche. Para ellos les conviene enfatizar la práctica por la noche. Yo recomiendo hacer dos, una por la mañana, una por la noche, hacer dos prácticas, si tenéis ese tiempo, esa disponibilidad. En retiro, en realidad, todo el día debería ser reservado para prácticas y tener las pausas mínimas necesarias para alimentar el cuerpo, para ir al baño y no mucho más. O sea, el retiro es un tiempo y espacio para desarrollar la práctica, particularmente. Si no estamos iniciando, por supuesto, es contraproducente hacer más de lo que podamos físicamente, psicológicamente, mentalmente. Entonces los tenemos que medir. O sea, al concluir cada retiro deberíamos tener ansia de hacer uno más. Acabar con esa sensación, que puedo hacer más, quiero hacer más. Entonces hemos desarrollado un ejemplo de cómo desarrollar tu día, las diferentes sesiones que puedes meditar, algunas reservadas para ejercicio y lectura. Al principio es mejor hacer más sesiones más cortas, más ventajoso. Hasta algunos maestros pueden decir 10 sesiones. Tradicionalmente el Buda dijo 3 sesiones por día. En nuestra tradición Sakya seguimos el linaje de Virupa, el gran santo indio, y él enfatizó 4 sesiones. Entonces la mayoría de los veteranos, de los monjes tibetanos que ya tienen mucha experiencia en meditación, en retiro hacen 4 sesiones. Pero algunos aún insisten en hacer 3 sesiones por día. Nosotros deberíamos hacer mínimos 6 sesiones y a algunas personas les conviene hacer 8 o más. Y dentro de cada sesión, dividir la práctica, o sea, tomar mini breaks, mini descansos dentro de una sesión. Hasta puedes abrir los ojos, ver alrededor, relajar la mente, relajar los sentidos y después regresar a la práctica. Lo que queremos es estar con una mente nítida, despierta, atenta, invertida en lo que estamos haciendo, no agotada, aburrida. Queremos esos momentos de pico, de mejor, como diríamos, presencia. Entonces tenemos que buscarlos y cuidarnos. Esta es una impresión a largo plazo. La segunda, quisiera saber por qué de las meditaciones guiadas, en vez de simplemente hacer shamatha, ¿qué se espera de ellas? Muy bueno. En el retiro nos debemos interiorizar. Por supuesto, las prácticas tienen que ser autoguiadas. El retiro no es el momento de teoría, es el momento de aplicación, de práctica. Entonces ya deberíamos tener la teoría clara y además ya deberíamos haber ejercitado, practicado cómo meditar. Y en retiro vamos a profundizar en esa práctica. Entonces las meditaciones guiadas sirven para muchas personas para prepararse, para sentir los pasos que hay que dar en la meditación y sentirse acompañada también, que está siendo llevada de una manera correcta. Entonces es muy interesante y muy beneficioso, pero no nos deberíamos apegar a las meditaciones guiadas, ¿no? Sirven como un recurso para prepararnos, formarnos y después cada quien tiene que autogestionar esa meditación. Y vamos a descubrir el arte de meditar, cómo ajustar los diferentes elementos en cada sesión, porque variamos. Algunas estamos más
atentos, otros más distraídos, otros más adormecidos, otros... entonces tenemos que ajustar, ¿no? Y saber cómo invertir nuestra energía y en tiempo en los diferentes aspectos de la práctica para encontrar equilibrio en la práctica. Muy bien, entonces en estos retiros introductorios que estamos haciendo, de un día, de 3 días, es conveniente en algunas sesiones escuchar meditaciones guiadas si aún no tienes una práctica sólida, diaria, si aún no estás bien establecido. Cuando la práctica es corta, ¿no? Creo que una de las preguntas es, en ocasiones de horario de meditar 60 minutos y el audio toma 20 o 30 minutos, ¿qué se debe meditar sin audio el resto del tiempo? Y hay una pregunta también similar. Entonces, en estos casos, en todas las sesiones, todas las prácticas, suele haber un periodo de silencio, en donde es la fase principal de esa meditación. Ahí es cuando deberías apretar pausa y extender esa parte principal. Y después, cuando estés listo a concluir, puedes apretar play y salimos de esa práctica. Entonces, casi todas las meditaciones que estamos desarrollando, todas las prácticas budistas deberían tener un enfoque por sesión. No es diferente a meditaciones de nueva era que te llevan por todo, un viaje para todo, ver diferentes cosas, experimentar. Entonces, cada práctica, cada sesión meditativa tiene que tener un enfoque. Puede haber muchas fases para llegar a ese punto, ¿no? Relajación física, concentración mental, desarrollo de actitud, altruismo. Pero cuando llegamos a la práctica principal de esa sesión, ahí debes extenderla para llenar el espacio que has reservado para esa meditación, para esa sesión. Muy bien. Después tenemos una pregunta. Me dificulta seguir el conteo de respiraciones. No sé si es igual solo estar consciente de cada inhalación. Entonces, hay una meditación que es muy popular, que es Anapanasati, donde sentimos el aire justo fuera de la nariz y se recomienda anclar la atención contando mentalmente, en silencio, una nota mental cada inhalación. Podemos hacer un ciclo de 10 inhalaciones o 21 inhalación, como se suele recomendar en budismo tibetano, y tomar una mini pausa, un mini break, unos segundos entre cada ciclo. Todo el propósito de este conteo es para ayudarnos. Entonces, si no nos ayuda, entonces no es ventajoso. Es mejor concentrarse simplemente en la respiración. Pero debo decir que nada es cómodo la primera vez que lo intentas. Entonces, si estás recién introduciéndote a este tipo de meditaciones, ¿no? Eso quiere decir que has hecho menos de 10 a lo mejor. Y no es natural contar en silencio, enfocarte solo en la inhalación. Entonces, insiste para ver si funciona. Dale una oportunidad a la técnica, a la meditación que funcione. No reacciones inmediatamente porque simplemente te es incómodo o inusual. Entonces le tenemos que dar una oportunidad. Y después veremos que ha funcionado por un público muy amplio, diferentes culturas, diferentes edades. Cuando ya podemos lograr contar hasta 10 y 21 varias veces sin distraernos, podemos soltar el conteo y dedicar toda nuestra atención solo en la presión o la sensación táctil del aire entrando y saliendo. Muy bien. Entonces, respuesta corta, no es necesario contar. El enfoque es
la respiración, el aspecto táctil de la respiración, pero es ventajoso para la mayoría de personas primero iniciar contando. Muy bien. Cuando hicimos shamatha, entré en un estado de sopor reiteradas veces y cabeceaba de sueño, ¿no? Entonces hay varias personas que han escrito lo mismo, curiosamente. Y es muy típico, especialmente si estamos haciendo un retiro de un día. ¿Por qué? Tenemos sueño atrasado. Estamos endeudados normalmente con el sueño. Entonces reservamos tiempo, calorcito, relajamos el cuerpo y el cuerpo quiere descansar, quiere recuperar esas horas que ha perdido. Entonces hoy en día, en nuestra vida ajetreada, no dormimos lo que necesitamos. ¿Cuánto debes dormir? Pues lo que necesita el cuerpo. Si te despiertas con una alarma, no estás durmiendo suficiente. Te tienes que acostar más temprano. Normalmente para la mayoría de personas es 7 horas, 8 horas, depende. Entonces, para personas que hacen retiros, los primeros 2 días es un ajuste fisiológico. Ajustarse simplemente a la rutina, al sitio, a la tranquilidad, ¿no? No estamos realmente meditando, estamos recién ajustándonos, ¿no? Y si tenemos alguna descompensa que arrastramos, va a rendir cuentas, ¿no? Me están saliendo todos modismos, muy bien. Va a rendir cuentas en ese momento. Vas a tener que pagar esas horas atrasadas. Entonces hay técnicas meditativas para el sopor leve o sutil, ¿verdad? Que es enfocarse en una luz blanca o enfocarse en la parte superior de la cabeza. Pero cuando hay un sopor burdo, ¿no? Cuando estás cabeceando, ahí ya no hay técnicas meditativas. Ahí tenemos que usar cosas prácticas, que es aumentar la luz de tu sala, quitarte ropa para que haya más fresco o que entre más oxígeno y basta comer un pedacito de chocolate. ¿Habéis escuchado eso? En los manuales tibetanos dice un pedazo de azúcar, que es piedra. Antiguamente no había caramelos, había un azúcar cristalizada, que piedra, que importaban al Tíbet. Entonces, si tienes un poco de sopor, puedes chupar un poco de caramelos, azúcar, un poco. Yo digo chocolate porque el chocolate tiene un poquito de cafeína también, tiene un poco de sabor. Es un pequeño truco. Los que están viéndolo en Argentina y Uruguay pueden tomar un poco de mate o lavarse la cara. Pero no es muy ventajoso forzar la meditación cuando estamos demasiado cansados, ¿no? Es mejor tomar una pausa, descansar o lavarse con agua fría y después retornar. Al leer textos, lo leo en voz alta porque se interioriza mejor. Puede ser. Si dentro de la mente hay murmullo, por parloteo mental en el retiro, esto equivale a hablar en voz alta o por consiguiente no se puede en el retiro. Muy bien. Si en el retiro nos aislamos físicamente para que nada nos distraiga, nos aislamos verbalmente, manteniendo el silencio. Y, por supuesto, hacemos lo mejor para aislarnos mentalmente y enfocarnos en la cosa, en el objeto destinado para esa práctica o ese retiro. Entonces, el aislamiento verbal quiere decir mantener silencio, particularmente dentro de la sesión. Dentro de la sesión tienes que ser muy estricto. Cuando tú te has comprometido a meditar esa media hora, una hora, si viene el perro, le saludas, pero no le dices vete de aquí. Y si viene alguien a tu hijo a preguntarte algo, que escriba una nota y tú le respondes en una nota, si es una emergencia.
Lo que es recitación, liturgia, no cuenta como habladura. Entonces, si estamos recitando oraciones, en el caso de una lectura, se puede hacer en voz alta. Hasta muchos dicen que es más ventajoso, ¿no? Genera más mérito cuando recitamos o leemos en voz alta, porque está participando el verbo también. No hay nada malo con eso. Es muy, muy positivo, muy bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Si se puede intercambiar el horario de estudio-lectura, en ocasiones lo he hecho porque me dormía al leer y lo he pasado a la tarde. Okay. Entonces una pregunta que habla sobre cambiar sesiones. Por supuesto, lo que estamos ofreciendo es un guión y cada uno lo tiene que adaptar a sus horarios. Que no se base en la comodidad, ¿no? Que sea algo práctico. Entonces, si tú tienes una mente más opaca, más adormecida durante algunas fases del día, entonces reservas los aspectos más cognitivos para otra fase. Eso es simplemente lógica, no hay problema. La comida es muy importante, especialmente si comemos muchos hidratos de carbón, la digestión es muy pesada. Entonces, por favor, no comer ñoquis en retiro. No se puede comer ñoquis. Las pastas son muy pesadas. Es la primera vez que hago un retiro de estas características. Con el texto para estudiar y contemplar me surgió la duda si debo empezar a leerlo este día o con antelación. He empezado a leerlo hoy y no he podido terminarlo. Muy bien. Entonces, el enfoque de un retiro es la práctica meditativa, aunque hemos dicho que hay retiros que pueden ser retiros de estudio y contemplación. En este que estamos desarrollando juntos es un retiro de meditación, pero debemos reservar, ocuparnos durante el día en actividades virtuosas. Por eso hemos compartido algunos textos de lectura. Entonces, cuando no estás en una sesión meditativa, cuando tienes tiempo libre, en vez de distraerte, pensar y soñar, es mejor poner la mente en una lectura virtuosa. Entonces, no importa si acabamos el libro o no. Es simplemente para estar siempre actuando de una manera virtuosa. Entonces, si acabamos un capítulo, fantástico, 3 capítulos, fantásticos, lo que llegue, no hay problema. Lo que deberíamos leer antes de entrar al retiro es todo lo que tenga que ver con la práctica. Tener claro las técnicas meditativas que vamos a desarrollar. Muy bien. Después del almuerzo y hasta las 16 horas, según el cronograma, ¿qué debo hacer? Si el cronograma tiene cierta parcialidad española, entonces hay un bloque de tiempo muy extenso después del almuerzo, después de la comida, porque muchas personas necesitan tiempo para hacer la digestión y demás. Si podemos, deberemos invertir todo ese tiempo en la práctica. Entonces, el tiempo que no estamos en sesión, que empezaría a las 16 o a las 4 de la tarde, podemos hacer lecturas. Yo también recomiendo en estos retiros hacer algo de caminata después de la comida. Es muy ventajoso, ayuda a la digestión y también antes de meditar, caminar también activa a la mente. Muy bien. Entonces los horarios es una sugerencia nada más. La pregunta número 3. He seguido el programa hasta la conferencia que no he podido ver en directo por problemas de emisión. Espero poder verla en otro momento. Entonces, para finalizar, he vuelto a realizar la meditación del amor y no sé si la he hecho correcta. Me he quedado con la sensación de no haber hecho las cosas bien. Muy bien.
Entonces sí, en este caso, y habrá otros casos futuros, en donde por razones técnicas no nos podemos encontrar en vivo y en directo. El hecho de estar en vivo y en directo con vosotros es similar a una meditación guiada. Es un apoyo, pero no es necesario, no es lo importante. Este día es para ti, es una oportunidad para que tú te interiorices. Entonces sé que crea una expectativa. Ya hemos reservado ese bloque de tiempo. Es lindo conectarnos y saber que aunque estamos muy lejos, por geografía, que estamos unidos en nuestro corazón y nuestra mente, meditando juntos. Pero cuando no se puede, no se puede. Y nosotros continuamos con nuestro deber, con nuestra responsabilidad de seguir meditando, interiorizarlo. Al final y al cabo, la práctica espiritual es un camino solitario, no es un evento social. Entonces aquí estamos creando un movimiento social para acompañarnos, para darnos ánimo y darnos autoestima y confianza que tú lo puedes hacer. Pero después tú tienes que tomar las riendas de tu vida y tu práctica espiritual y tu retiro. Al fin y al cabo, depende exclusivamente de ti la inversión que tú hagas, la fortaleza que tengas, la curiosidad que tengas de introducirte y explorar quién eres. Entonces, todo el apoyo que tengamos, mejor. Hay que aprovecharlo, pero sin dependencias, sin apego. Muy bien. El próximo. Tengo una práctica diaria de una sadhana. Cuando se tiene este tipo de compromisos diarios y el retiro es colectivo, ¿dónde podemos enmarcarla? Muy buena pregunta. Sadhana es una liturgia que emplea mantras, muy típica en el budismo tibetano. Si no lo habéis conocéis, entonces algunas personas al recibir iniciación adquieren un compromiso voluntario que ellos toman de hacer esta práctica una vez por día al resto de sus vidas. Solo una vida, pasa rápido. Entonces de repente estamos en un retiro donde está todo organizado, todos los bloques reservados, cada uno con una meditación. ¿Y en dónde? ¿Cuándo hacemos nuestra práctica diaria que queremos continuar? Entonces, si es un compromiso diario, sí, me gustaría que continúe. Es muy importante no romper esa continuidad. Y mis maestros y los manuales que yo he visto han recomendado que hay dos maneras de hacerlo. Una es después del desayuno, antes de la primer práctica de la mañana. Normalmente hay una práctica antes del desayuno, ¿verdad? Deberíamos tener por lo menos una. Entonces, cronológicamente podemos decir que la práctica después del desayuno es la segunda. Entonces, antes de empezar con esa práctica, ahí haces tu compromiso diario. Y la otra opción es hacerlo después de la comida. Después de la comida. Eso es en términos generales. Pero si estuviera hablando con una persona muy particular, que tiene una práctica muy particular, puede haber otros consejos, ¿no? Por ejemplo, para algunas prácticas es conveniente hacerlo a la noche. En ese caso sería la última sesión. Cuando acabes todo el programa, ahí haces tu sadhana, tu práctica última. Muy bien. Estoy pensando en hacerlo por mi cuenta. Excelente. ¿Puedo usar el mismo material y repetir el retiro de un día de vez en cuando? Si se quiere hacer un retiro en casa de más días, ¿se podría seguir el mismo guión? Sí, lo hemos desarrollado justo para ese propósito. Muchas gracias, estoy muy contento que te haya inspirado de esa manera. Entonces podemos usar el guión como un modelo para próximos retiros o un retiro de varios días. Entonces os quiero animar
que nuestro próximo reto sea un retiro de 3 o 4 días, porque vais a ver una distinción cuando pasamos al tercer día. Vamos a realmente aterrizar, realmente estar presentes. Toma tiempo, no se trata de minutos o horas para descender de nuestro remolino, de nuestras actividades. Entonces permítete tener 3 o 4 días, en un mes, en un año, para este tipo de práctica. Va a ser una experiencia muy enriquecedora, yo creo. Y podemos seguir el mismo guión. Lo único que recomiendo en ese caso, si es más de un día, empezar después del mediodía. Empezar después del mediodía, tener una primer mañana relajada y después empezar el retiro con la primera sesión después de la comida. Y organizar toda tu vida, todo tu entorno para prevenir que esos 3 o 4 días nada te interrumpa, nada te moleste. Asegurarte que todo está arreglado y que todo el mundo sabe que no te puede molestar o no saben dónde estás. Una de las dos, lo que sea más conveniente. La próxima pregunta. En el día de retiro, además de comer vegetariano, es recomendable evitar los alimentos negros. Sí, todo lo que podemos hacer bueno nos va a beneficiar. Los alimentos negros son normalmente ajo, cebolla y rábano, y todo lo que pertenece a esa familia de ajo, cebolla y rábano, porque nos estimulan y crean más pensamientos. No lo vamos a notar, honestamente, la diferencia en nuestro nivel burdo al que operamos. Pero si hacemos un retiro por una semana o 10 días y la conciencia entra a un nivel más sutil, ahí sí vamos a poder apreciar cómo comer ajo de repente te crea más movimientos, te agita, te dificulta más encontrar equilibrio y concentración. Pero para un retiro de un día creo que no es necesario, no vamos a percibir la ventaja. Pero si lo queréis hacer, muy bien, creo que será beneficioso de todas formas. La comida vegetariana sí es importante, creo que deberíamos hacer ese intento de estar estos 1 día o 3 días comiendo comida sana. Y vamos a ver que en retiro no necesitamos comer las mismas porciones, porque no estamos con mucha actividad física. Entonces podemos comer 80%, 60% de nuestras porciones habituales. En Uruguay tomamos mucho mate. No supe bien cómo controlar este tema. Cuando estudiamos y contemplamos, es mejor desprenderse del mate. Buena pregunta. Si tenemos hábitos diarios, algunos toman café, otros toman té, otros toman mate, otros tienen rutinas diarias. Entonces, cuando estamos haciendo un retiro de 1 día, 3 días, 4 días, no vale la pena interrumpir esa rutina, ¿no? Porque recibimos el golpe, ¿no? El choque, ¿no? De cortar esa rutina y no el beneficio. Entonces, si hacemos un retiro de 10 días, ahí vale la pena dejar de tomar café o dejar de tomar mate o cualquier otro estimulante, ¿no? Va a haber 1 día o 2 de jaquecas, de mareos, si estás muy tóxico, y después entrarás en un estado más equilibrado. En la tradición tibetana no se le da tanta importancia a la cafeína. Es más, algunos monjes tibetanos en retiro toman litros de café, litros de té, que la té tiene cafeína, ¿no?
Entonces, para algunos mantiene la mente más clara, más nítida y les ayuda a meditar. Entonces, creo que no va a afectar mucho si es algo integrado. Si estás tomando mate ya por mucho tiempo, ya tienes una tolerancia, ¿no? O si estás tomando café mucho tiempo, ya tienes una tolerancia, no te afecta tanto la mateína o el café, la cafeína, entonces no te va a dañar la meditación. Pero si te falta, a corto plazo, un día o dos, te va a interrumpir. Es mejor no cortar esa rutina, yo creo. Y para estudiar, yo sospecho, he escuchado un rumor que el mate es muy bueno para estudiar. Muy bien. Estamos ahora. Resulta difícil en tu entorno habitual. Ese es el comentario de esta persona. No tengo los nombres en esta ocasión. Resulta difícil en tu entorno habitual. Tienes toda la razón. No necesariamente debería de ser así, pero hoy en día, cuando queremos ir hacia adentro, si nos encontramos en el mismo espacio habitual, hay tantas interacciones o tantos vínculos, ¿no?, que nos sacan, nos regresan a nuestros hábitos, nuestra rutina, nuestras relaciones, nuestra familia y demás. Entonces, para muchas personas es ventajoso, si quieren hacer un retiro, de ir a otro sitio. Ir a una cabaña, alquilar una cabaña, o ir a la casa de un amigo, con tal que no sea tuya. Simplemente estar en una habitación diferente, o si tienes una casa de muchos pisos, ir al ático, a la azotea, o te va a ayudar. Porque como queremos cambiar nuestra rutina, cambiar nuestra mente y conciencia, también debe estar acompañado de un entorno que cambie, ¿no? Y por otro lado, nuestro entorno habitual, nosotros estamos intentando hacer un cambio, pero el resto de las personas y el resto de las mascotas insisten, ¿no?, que tú sigas con tu rutina, ¿no? Entonces crea un poco de conflicto cuando estás conviviendo con mascotas o con niños, o con pareja o con familia, si quieres por un periodo cambiar de rutina. Entonces, para muchas personas, para hacer un retiro de 3 días es conveniente alejarse, ir a la casa de un amigo o ir a otra habitación en la que no sueles estar o ir a una cabaña, algo así. Otro comentario. No es fácil para nosotros laicos, casados, con hijos, nietos y muchos de ellos con obligaciones, como me contó uno de los 2 hijos pequeños que el sábado tenía que turnarse porque ella trabajaba. Utilizarían la grabación, pero no es lo mismo. Se hace muy larga la sensación de soledad y vacío, y eché de menos que no se comenzara con una bienvenida, un acogimiento de voz cálida, que supiéramos que estamos allí. Esto lo toqué más que nada anteriormente en otras preguntas. La meditación, el retiro, no es una actividad social, ¿no? Entonces tenemos que superar el apego que tenemos a personas, superar el apego que tenemos a los familiares, superar el apego que tenemos a las mascotas. Deberíamos estar un día solos y estar contentos de estar solos. Si no podemos estar un día solos con nosotros mismos, quiere decir que hay demasiado apego, hay demasiado dependencias. Las relaciones que nosotros tenemos no son tan sanas como aparentan ser. Entonces, debería haber en nuestra vida tiempo para todo. Y no tenemos que estar conectados por cordón umbilical.
o continuamente con todas las personas. A mí me extrañaba mucho. Yo cuando estaba en la universidad, los fines de semana, trabajaba de camarero en bodas, ¿no? Era una factoría de bodas. Todos los fines de semana, 4 bodas. Y siempre me parecía muy curioso cuando alguien iba al baño. Porque estaba el salón y había otra sala y muchas parejas iban al baño juntas. Y a lo mejor uno de ellos no tenía que ir al baño y esperaba fuera del baño hasta que la otra persona termine y después caminaban juntitos otra vez hasta la mesa. Tanta dependencia, ¿no? Que no podemos ir ni al baño, ¿no? Porque nos sentimos solos o ridículos en la mesa sin tener esa persona con que hablar y tenemos que interactuar con gente nueva. Entonces, en retiro no solo nos estamos entrenando, sino nos estamos conociendo. A introducirnos en este nuevo sistema es un reto. Y ahí van a aparecer cosas que no sabíamos de nosotros. Porque cuando estamos enchufados en la vida, en la rutina, no nos conocemos. Pero cuando hay un cambio, un desajuste, ahí vemos en dónde están las trabas, en dónde están las dependencias, dónde están los aspectos exagerados de nuestro ser. Entonces, todos deberíamos poder estar maravillados, contentos, solos, en quietud, en silencio, 24 horas. No debería haber ni la más mínima sensación de pérdida, de extraño. Entonces, por favor, contemplar, eso es muy importante. Muy difícil de llevar el retiro durante un día no libre, porque las tareas cotidianas a veces no permiten si no es agendado dentro de las posibilidades de la persona. Sí, tienes toda la razón. Cuando decimos un retiro, estamos diciendo un día libre. Entonces tienes que reservar ese día de tu calendario donde no tienes nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Si puedes, cocinas el día anterior. No tienes ni que cocinar. Calientas algo, microondas, o si no, comes sándwich, un bocadillo. O sea, no hay nada que hacer. No hay necesidad de ducharse ese día. No te tienes que duchar. No hay que barrer. No hay que hacer nada. Solo meditar. Entonces, organízate de tal manera para que ese día sea dedicado 100% a esa meditación. Entonces, nuestra vida debería estar organizada, que podríamos tener un día libre, por lo menos, completamente libre a la semana. Si no es así, hay que hacer cambios. No estés conforme con lo que estás viviendo. Haz cambios. Tú mereces un día completamente dedicado a esta práctica. La próxima. Soy principiante, aún mis dudas son muchas, pero entiendo será un proceso de aprendizaje. ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo todo bien o no? Eso es muy buena pregunta. ¿Cómo saber? Hay una gran ventaja de seguirle las huellas a los maestros. Una gran ventaja de apoyarse en las enseñanzas. Pero eso no nos garantiza nada, honestamente. Porque al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene que comprender y integrar lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Primero tener las cosas claras dentro de nosotros. Pero no vamos a saber que están claras hasta que vemos que funcionan. Esto tiene que funcionar, te tiene que hacer mejor.
Entonces, solo vamos a descubrir con certitud que estamos bien, correctos, cuando tenemos una experiencia que compruebe. Y aquí no estoy hablando de experiencias extraordinarias, místicas, ¿no? Simplemente cambios internos profundos, donde tú ahora tienes más claridad, ahora te conoces mejor, tienes más paciencia, reaccionas emocionalmente menos, tienes más maestría de tú mismo, te sabes autocontrolar mejor, te pillas, te descubres cuando te estás engañando y manipulando. Eso es el cambio genuino de la meditación. Eso es lo que queremos, cambios internos. No queremos ver colores, ni auras, ni recibir mensajes, ni contactarse con seres intraterrestres, nada de eso. Ni vidas pasadas, ni registros akáshicos, nada de eso. Lo que queremos es convertirnos en mejores personas, con más quietud, equilibrio, con más amor, con más sabiduría. Eso es lo que importa. El resto es decoración. Honestamente, decoración. El desarrollo espiritual genuino tiene que ver con cambios internos. Y si alguien dice otra cosa, no es espiritualidad. Puede ser otra cosa, pero no es espiritualidad genuina. Hay hoy en día muchas cosas que pasan, se venden, tienen la etiqueta de espiritual, pero no lo son. Hay que tener mucho cuidado. Me preocupa poder dormir en el retiro 10 días. Okay, aquí está una persona que está preguntando sobre un retiro de 10 días que vamos a organizar aquí en España y en otros lugares. No molestar a mis compañeros de cuarto, ya que me despierto muchas veces en la noche por mis problemas de alteración de sueño. También me pregunto si las pastillas de dormir están permitidas en retiro, pues tengo que tomarlas a diario. Agradecería al Lama pueda referirse a esto en la nueva sección de preguntas frecuentes. Ok. Muy bien. Sin la mayoría de los retiros, siempre que es posible, tenemos una habitación individual, pero muchas veces tenemos que compartir habitaciones con compañeros. Yo me acuerdo una vez hacer un retiro en Estados Unidos que había como 18 hombres en una habitación y unas tantas, 2 docenas de mujeres en otra habitación. Y de repente, en la mitad de la noche, empezó un terremoto. Una persona roncando, como nunca había escuchado a alguien roncar en mi vida, que se estaban levantando las camas, ¿no? Estaban toda la habitación vibrando. Y yo tengo un sueño muy profundo, a mí nada me despierta, pero ese terremoto nos despertó a todos. Entonces eso es natural. Cuando convivimos, cuando estamos en el mismo dormitorio, es difícil los sueños saltar. Entonces, aquí tenemos que ser muy prácticos, ¿no? Sumamente prácticos. No tiene que ver sobre el juzgar a una persona, ¿no? Entonces, si hay una persona, por ejemplo, contagiosa, ¿no? Entonces tenemos que apartar a esa persona para que no contagie a las otras personas con esa enfermedad, porque puede ser peligrosa, ¿no? Especialmente cuando eres adulto, sarampión y demás. Pero que tenemos que distinguir cuando es algo inconveniente, incómodo, y es cuando algo interrumpe la meditación. ¿Tiene sentido? Entonces, si a una persona en retiro tiene un ataque psicótico, ¿verdad?, que no puede funcionar, ¿no?,
y está alterando a los demás, esa persona hay que atenderla individualmente y separarla del resto. Pero si es alguien que respira profundo, ¿no? Y a alguien le molesta, no me puedo concentrar, esta persona respira muy profundo, hace mucho ruido, entonces hay que tolerarlo, hay que saber practicar, ¿no? Porque nunca vamos a estar en un vacío, ¿verdad? Ni los astronautas están en un vacío, siempre hay algo de ruido. Y cuando tenemos cierto equilibrio dentro de nosotros, hasta el ruido externo nos ayuda a traernos al presente, a enfocarnos más en el objeto. Entonces aquí no puedo decir algo general que pueda aplicar a todas las personas en todas las situaciones, pero yo creo que tal como lo describes, puedes compartir un dormitorio con otras personas sin dañarles demasiado, solo tenemos que estar muy atentos. Hoy estaba hablando con alguien sobre esto. Nuestra conducta tiene dos funciones. Una función es prepararnos para la práctica meditativa. La conducta espiritual nos acerca a la mente, a poder trabajar con la mente. Por eso es tan importante la ética, la disciplina. No es para ser buenillo, religioso, tiene un sentido práctico. Elimina el aspecto burdo de nosotros y nos permite trabajar y entrenar la mente. Pero la conducta tiene un segundo propósito que es muy importante, que es cuidar a los demás. Nuestra conducta tiene un impacto en la gente que nos rodea, cuando vivimos en comunidad, en familia o en retiro. Entonces, cuando te levantas, muy despacito. Cuando mueves la silla, que no haya el mínimo ruido. Cuando abres la puerta, muy delicada. Porque no estás solo. Todo lo que tú haces afecta a otras personas. Entonces hay que caminar con cuidado, pisar con cuidado, sentarse silenciosamente, levantarse silenciosamente, por el bien de los demás, cuidando su meditación, cuidando su mente. Eso es muy importante. Casi todos los votos del Bodhisattva es no hacia uno, hacia los demás, cuidar a los demás, que ellos no pierdan la fe en el Dharma, que ellos no pierdan la fe en su propia capacidad. Entonces nunca deberíamos robar la fe a otra persona. Si una persona tiene una creencia, déjala, tal cual. Aunque tú piensas que es equivocada, o que la tuya es más precisa, más sofisticada, más superior, deja que la persona crea, especialmente si le hace bien. Si tiene estabilidad, está tranquila y contenta, deja que siga creyendo de esa manera. Solo si te pregunta, si te invita, ¿no? Con una pregunta, ahí podemos dar alguna sugerencia. ¿Tiene sentido? Entonces en retiro, cuando compartimos dormitorio o cuando estamos meditando en una misma sala, no solo estamos cuidando nuestra conducta por nosotros, sino también por todas las personas que nos rodean, cómo les afecta. Muy importante. Pues muy bien, muchas gracias. Había muchas preguntas, muchas dudas. No sé si pude llegar a todos. Quedan tres más. Tres más preguntas que elegimos que son generales. Después hay muchas también que son muy similares. Cuando me acerco más a las enseñanzas con usted, veo más lejos mi progreso o mejor mi evolución, quizás porque las expectativas son grandes al percibirme como una persona distinta que no se adapta fácilmente al mundo. Entonces, no sé exactamente si entiendo esta pregunta, pero voy a responder a la primera parte, que creo que la entiendo. Todos tenemos una idea de quiénes somos, el propósito de la vida y lo que es el desarrollo espiritual,
antes de conocer el Dharma. Y esa idea puede estar muy alejada de la realidad. Y el Dharma es tan vasto. No es solo de este proyecto, de esta vida. Incluye toda la gama, todo el desarrollo espiritual. No solo la evolución de la vida en este planeta Tierra, sino todo el ciclo de todos los planetas, de todos los soles, de todas las galaxias, de todos los universos. Entonces, una visión cósmica muy amplia, infinitamente amplia. Entonces, de repente, cuando el budismo habla de la sabiduría, que es tan sublime, o el amor, o la compasión budista, que es tan exigente, o la paciencia, o lo que sea, nos sentimos tan infinitamente pequeños, como que si hubiéramos un bebé a gatas, ¿no? Y eso puede desilusionarnos, casi seguro, porque casi seguro estábamos demasiado ilusionados con quién éramos y en dónde estábamos. Pero lo importante, la clave, lo que me ha ayudado a mí personalmente mucho, es entender que estamos en movimiento. La clave, lo importante es estar en movimiento. No importa en dónde estés. Es como la vía de un tren. Jetsun Kushula, su eminencia Jetsun Kushula me dijo una vez, la conducta es muy importante porque estar en las vías de un tren. Cuando llegas a la estación, no lo sabes. Puede durar más o menos tiempo, pero vas a llegar. Ya está garantizado que vas a llegar, porque no te vas a desviar. Entonces, si tú tienes buena conducta, solo buena conducta, sin meditación, sin sabiduría, sin grupo, sin maestro, solo buena conducta, la iluminación ya está garantizada. Lo único que falta es tiempo. El tiempo no importa. Si estás bien encaminado, no importa. Solo importa el tiempo si hay otra vía, si hay otra opción. Pero la vida solo tiene un propósito, descubrir la genuina felicidad. Y esa genuina felicidad solo se encuentra descubriendo la verdad. Y la verdad, la plena verdad, es la iluminación. Entonces todos estamos persiguiendo lo mismo. Aunque no lo sabemos, todos perseguimos la misma verdad, la misma felicidad, el mismo gozo, el mismo amor. Pero muchos estamos confundidos, perseguimos diferentes avenidas, diferentes estrategias. Y una vez que uno encuentra el Dharma, tiene una ventaja enorme porque estás en unas vías del tren, un vehículo que te transporta hacia el fin. Hay otros vehículos que te adelantan, te enseñan moralidad, te adelantan enseñándote amor, te adelantan con meditación hasta. Hay muchas tradiciones contemplativas. Pero es un premio encontrar el Dharma, porque estás ya en las vías del último tren, que va a llegar a la última estación. Y a lo mejor estás al principio, a lo mejor has avanzado 2 centímetros, 1 metro o 3 kilómetros, da igual. Lo importante es que te estás moviendo en las vías del tren. Entonces deja a un lado tus opiniones de quién soy yo, cuánto valgo, qué he logrado, si soy bueno. Deja eso a un lado. No sirve, estorba, confunde, es película, es nuestra imaginación.
Lo único importante es estar bien encaminado, estar haciendo lo correcto. Y si uno progresa, no importa. Lo que importa es la inversión en el presente, las semillas blancas. ¿Cuándo cosecha? ¿Qué tamaño va a ser el fruto? ¿A qué vas a ver ese fruto? Da igual. Lo único que importa es, en la situación en la que tú te encuentres, haz lo mejor que puedas. En la situación que tú te encuentres, haz lo mejor que puedas. ¿Y cuánto es? Olvídate. ¿Y qué siento? Olvídate. ¿Y quién me reconoce? ¿Y cómo se llama eso? Olvídate. Eso es secundario. Eso es película. No encuentres, no busques valor en los postes que hay en la carretera que indican los kilómetros. Kilómetro 5, kilómetro 6. Da igual. Si alguien está un poco más avanzado de ti, otro está un poco retrasado, todos valemos lo mismo, todos estamos encaminados a la misma dirección, todos vamos a lograr la misma iluminación. Solo es tiempo, y el tiempo no importa, no existe. Entonces, cuando la enseñanza del Dharma es grandiosa, que no te asuste, que te inspire. Solo dar un paso en esa dirección ya es ganar, ya es éxito. No hay que conquistar nada. Tenemos que soltar la fórmula de encontrar valor en la conquista. Es falso. El valor está en la inversión, en el presente. ¿Qué sale? ¿Cuándo sale? ¿Cómo se llama? ¿Qué atención o prestigio recibo? Da igual. Eso es muy importante. Entonces, cuando las enseñanzas profundas del Dharma presentan este ideal de sabiduría, el ideal de la compasión o bodhicitta, el ideal de la paciencia o generosidad, que sea una inspiración para tomar un paso en esa dirección. Lo único que se nos pide, solo se nos invita a dar un paso, a hacer lo que podamos. Nada más, con eso basta, eso es todo. Y 2 breves preguntas. Soy de Madrid, ¿cómo podría estar más en contacto con la Sangha? Pues para todos los madrileños que participaron en los cursos y todas las personas en diferentes partes de España, tenemos grupos de estudio, grupos paramita en diferentes ciudades, y en este caso en Madrid tenemos un grupo muy lindo, muy activo, y podéis participar una vez a la semana en ese grupo con estudios y meditaciones juntos. Entonces visita también la página web o contacta el soporte para saber si hay un grupo cerca de ti. Y si tienes 2 o 3 amigos afines, forma un grupo, porque eso te ayuda a animarte en tu bajón. Cuando tú decaigas, ese amigo o amiga te va a apoyar. Entonces es muy importante estudiar y practicar en grupos. Y por último, una pregunta. ¿La compasión es inherente? Eso es muy difícil. La compasión es inherente. Tendríamos que definir qué es inherente, ¿verdad? De una perspectiva muy profunda, no hay nada que sea inherente. No hay nada absolutamente que tenga una existencia absoluta, independiente, eterna. Pero muchas veces cuando decimos la palabra inherente queremos decir si es algo que estamos inventando de la nada o si es algo que ya forma parte de nuestra naturaleza búdica, del estado último de la conciencia. Y ahí es delicado, porque a ese nivel de conciencia
pura, sí hay una empatía con otros seres. Pero empatía no necesariamente es compasión, ¿verdad? Porque hay seres que logran liberarse del ego, de todas las aflicciones, de todo el karma, y logran un nirvana, la paz perfecta del ser. Y ahí no hay necesariamente compasión, pero hay un nirvana, un estado de iluminación. Entonces la compasión es un paso adicional, es algo que uno elige, uno cultiva, es volicional. Entonces, como parte de esta naturaleza hay empatía, pero después nosotros tenemos que dar ese paso de interesarnos por el bienestar de otros y hacer todo lo posible para atender a sus necesidades y quererlos liberar de todo el sufrimiento y todas las causas. Entonces, de todas las prácticas, la compasión puede ser la más poderosa para nosotros. El objetivo final del Dharma es la sabiduría. Encontrar la verdad es lo que nos transforma. Pero vamos a descubrir que el puente a esa verdad es la compasión. El puente a domar el ego es la compasión. Para reducir el egocentrismo, apaciguar las emociones negativas, es la compasión. Entonces sí, vamos a continuar y algún día haremos un retiro exclusivamente de compasión. Pero primero tenemos que entrenarnos en el amor bondadoso. Es muy importante desarrollar el amor bondadoso, el deseo que otros sean felices, antes de atender a ese aspecto crudo y duro, el sufrimiento de los demás. Muy bien. Pues ¿tenéis aquí alguna pregunta a los presentes? ¿Ya saturados? Muy bien. Entonces concluimos aquí, concluimos esta sesión. Creo que fue bastante bien, fue un poquito más de 1 hora. Y como últimas palabras, os animo a continuar explorando la meditación. Este es un viaje interno que debe hacer cada quien. Es muy portátil, requerimos pocos recursos, pocos ingredientes. Cualquiera persona tiene el derecho, la capacidad para meditar. Y vamos a descubrir que si reservamos bloques de tiempo en nuestra semana, en nuestro mes, en nuestro año, para interiorizarnos, el resto del año va a ir mucho mejor. Nuestra práctica diaria va a estar fortalecida. Entonces, creo que vale la pena descubrir la meditación en retiro. Muchas gracias. Thank you. Muy bien, y ahora podemos cerrar la sesión dedicando el mérito. La página 13. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano la existencia cíclica, donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado, la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a encargar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito de la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Muy bien, muchas gracias.